soy Estanislao del grupo Sudestada. Voy a explicar un poco cómo fue el proceso brevemente, porque son muchas cosas, pero más o menos para que se vaya entendiendo. Nosotros empezamos en Buenos Aires, 3 socios también. Pablo Yudice, que no está acá, y Leonardo Zulay, que es el que está en Buenos Aires ahora. Tenemos abierto hace más o menos 14 años el Sudestada de Buenos Aires, que es un concepto diferente. Más o menos lo que voy a presentar ahora, hay que entender que Sudestada es el tronco principal, que no tiene ninguna firmeza sobre algo en especial, sino es donde nosotros creamos, donde nosotros trabajamos, y del cual en su evolución constante, que va cambiando, no tiene nada que ver el Sudestada de hace 15 años de lo que tenemos ahora, porque vamos incorporando técnicas, aprendiendo, nos vamos empapando. A diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, un buen ejemplo que es Punto MX, nosotros venimos de una zona donde no tenemos una gastronomía tan potente, tan antigua, tan rígida, y creo que quizás eso sea una de las ventajas que nosotros aprovechamos. He vivido en muchos lugares del mundo y me permite también ser muy permeable a los lugares en los que estoy. Enseguida incorporo cosas que por ahí, si tuviese una formación mucho más rígida, me costaría incorporar. Entonces, esto no deja de ser una visión completamente porteña de cómo son las cosas. Buenos Aires, al ser una ciudad con influencias de todo tipo e inmigración, siempre va cambiando. Entonces, esto lo comenzamos nosotros llegando a Europa después del Sudestada de Buenos Aires, y abrimos un pequeño restaurante muy en el estilo londinense, neoyorquino, que es sobre lo que más funcionaba en Buenos Aires. Abrimos un lugar donde sobre todo queríamos hacer cocina, en el fondo es cocina de mercado. Nosotros empezamos usando técnicas muy asiáticas. El Sudestada original estaba muy cerrado a técnicas del sudeste asiático, pero lo fuimos ampliando. Yo tengo formación en cocina francesa moderna y con el tiempo me fui empapando de las otras. Pudimos evolucionar, nos fue muy bien. Tuvimos mucho trabajo en Madrid para poder abrir el segundo restaurante, que es este, que fue un restaurante ya más grande, un poco más moviéndose hacia una evolución que iba teniendo, hacia cómo el público madrileño pedía que fuesen los restaurantes. En ese momento era un momento muy opulento y muy rico, y fuimos evolucionando con esto. Lo mismo que nuestra cocina. Nosotros hacemos una cocina que en realidad trata de usar los ingredientes locales, la mayor cantidad de ingredientes locales que pueda, y en el cual la verdad que tampoco estamos saciados. Cuando la gente habla de cocina asiática, yo siempre quiero explicar que está hablando de medio mundo, con culturas de 5.000 años, o sea, unas diferencias que ya en el mismo, eligiendo un solo país, ya podrías elegir 5 y 6 cocinas absolutamente diferentes, solo que comparten cosas que a nosotros nos hacen pensar que son parecidas. Bueno, o sea, es un poco más o menos para los que no conocían cómo es Sudestada, los que son de Madrid. Es un restaurante que, como ven, es neutro. Nosotros tampoco queríamos ninguna cuestión folk, porque yo no soy asiático, ni tampoco quiero serlo, tampoco me interesaba llegar en eso. Era justamente la visión de lo que era para mí la comida asiática, lo que me había marcado, puesta en el año 2000. Eso es lo que nos interesaba mostrar. Son platos, es una cocina que o sea, no, está totalmente basada en el sabor. La parte conceptual que más lo lleva es sobre todo el sabor, o sea, es pleno sabor, y después nos fijamos en el resto de las cosas. Lo que sí, había una serie de cosas que para mí eran importantes, que era hacer que la gente aprendiese a compartir, a variar los sabores. O sea, en eso compartiría muchas cosas, en ese sentido, con lo que es mexicano. Nosotros necesitamos equilibrar sabores todo el tiempo, es otra manera de comer, y la gente se fue adaptando sin problema. Lo mismo, nosotros no cocinamos picante, usamos chile, que aparte es picante. Usamos jengibre, que aparte es picante, usamos ajo, que aparte es picante, o pimienta, ¿sí? ¿Se entiende? No es que buscamos el picante, sino los sabores. Estos son platos típicos de los que nosotros estamos haciendo, curries, cosas que nos especializamos. Después de eso evolucionamos a una idea que teníamos en Buenos Aires de hace muchos años, porque yo había estado viajando mucho a Perú, en el cual queríamos opinar sobre la comida chifa. O sea, Lima es un ejemplo de la fusión exitosa, es una fusión en funcionamiento viva, constante, que va cambiando. Y como chifa es un concepto en realidad que se habla más de lo que es, en realidad todavía es muy poco, pero yo creo que lo que nosotros queríamos hacer era ver cómo podíamos aportar a esto, que con toda nuestra experiencia habíamos profundizado muchísimo en cocina asiática, y usando nuestras raíces latinoamericanas queríamos ver cómo podíamos mezclar. Entonces chifa es ahora un punto de encuentro donde estamos tratando de desarrollar lo que hacemos en general en todo el grupo del Sudestada, que es nuevos clásicos. Queremos lograr nuevos clásicos, eso es lo que nos gustaría a nosotros lograr. En la fusión que nosotros hacemos, cuando hacemos fusión, que insisto, hace 200 años que todo el mundo hace fusión, o sea, todo lo que ustedes crean que es tradicional, en realidad no es tradicional más que 200 años, que es cuando empezaron a mezclarse en profundidad los ingredientes. Eso no hay que olvidárselo nunca. Entonces, en esta estamos viendo cómo nosotros podemos incorporar lo chifa. ¿Sí? Chifa como concepto, o sea, como concepto de la unión entre Asia y América. Esto es como mucho más determinado que lo que es Sudestada.
también un comedor neutro, que tampoco tiene ninguna llamada folclórica, salvo 2 o 3 imágenes de fondo que te hacen recordar a ciertas cosas. Es una comida que sobre todo va sobre todo América Latina, pero es toda América y todo Asia, ¿no? El concepto siguiente que desarrollamos es pizza, que es la idea de redefinir la pizza argentina como se la entendía. O sea, había una definición muy clara de lo que eran cada una de las pizzas, incluso o sea, en Estados Unidos se había logrado identificar lo que era la pizza de Chicago y cosas, y nosotros queríamos reformular eso. Entonces volvemos a lo mismo, era aplicar todos los conocimientos que teníamos, ver lo que teníamos de tradición y mejorarlo, o lo que nosotros consideramos mejorar. Entonces también son espacios neutros, en este caso el horno es el rey, es casi el único fuego que se usa para cocinar, no hay otra cosa, y todo tiene que provenir de este horno de leña. Siempre tiene una ligación muy fuerte, que yo quería explicar la cantidad de influencias que había sobre la pizza argentina, o sea, las influencias, incluso el horno es español, lo fabricaron unos madrileños que tienen 4 generaciones haciéndolo, las leñas de encina, de poda, o sea, siempre tratamos de mantener mucho contacto con el lugar donde estamos. Como ven, hicimos una serie de conceptos nuevos que ampliaron un poco lo que era la idea de una pizzería argentina, donde en Buenos Aires alcanzaría solo con que fuese pizza, lo ampliamos un poco más para poder mejorarlo, en realidad enriquecernos. ¿Qué me influyó a mí en España estar acá y qué cosas me influyeron y qué me gustaba de cómo se funcionaba? Eso lo estamos aplicando a las cosas, o sea, no vamos a salir indemnes de esto. Después, lo siguiente fue participar en lo que es el proyecto de La Virgen, que es una cerveza madrileña que tenía un concepto muy específico, y empezamos a desarrollar lo que es el concepto de street food, pero lo que para mí era súper importante es que tuviese relación con el lugar. Lo que yo no quiero no quiero un lugar de Portland que parezca de Portland en Madrid. Lo que quiero es ver qué va a aportar Madrid a lo que es la movida de los camiones o lo que sea. Me parece súper importante que no lleguemos tarde a todos los conceptos, sino a ver o sea, en un lugar con tanta riqueza gastronómica, en qué podemos aportar nosotros, ¿tá? Entonces fabricamos este camión, y en este camión es el último concepto que estamos desarrollando. Más o menos lo que es claro es que nosotros estamos tratando de ir a cada franja. Yo quiero dar lo máximo que pueda dar por 7 euros, lo máximo que pueda dar por 16 euros, lo máximo que pueda dar por 35 y lo máximo por 55. Al fin y al cabo, no todo se puede usar para cualquier cosa. Entonces, hay cosas que están adaptadas perfectamente para eso. Yo puedo darte por una media de 16 euros en una pizzería la mejor que puedo dar, pero no podría darte lo mejor de su estado ahí desde ya, porque los productos son muchísimo más complejos y más caros, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que nosotros englobamos. Lo que al fin y al cabo tratamos de ser es que nosotros tratamos de ser un jugador que modifique el medio. Nosotros sí que queremos modificar el medio. A mí me interesa mucho la calidad, pero me interesa mucho la calidad en la cotidianidad. Yo quiero bajar y encontrar buen pan, y me gustaría que lo hiciesen los demás. O sea, buen pan, buena cerveza, buen vino. O sea, eso es lo que a mí me gustaría encontrar, y eso es sobre lo que nosotros estamos tratando de influir al final, en agarrar todo este abanico. O sea, yo creo que todo lo que nosotros hacemos sí que se entiende que sigue la misma línea. Son cosas de sabor, y si uno come desde el perrito de la Virgen hasta un plato en su estado, se entiende que sigue una misma línea, ¿sí? Nada más. Gracias, Stani.